otra mirada. Esta crisis ha sido La vida política de Evo Morales. Es un tema que ocupa a los Estados Unidos y we are delighted to be here. Desde adentro con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrea Bernal. Bienvenidos a Desde Adentro. Hoy quiero invitarlos a esta conversación con el general en retiro Juan Carlos Buitrago. Él ha tenido una carrera muy importante en Colombia, operaciones de inteligencia, contrainteligencia, estuvo en la DIJÍN, en la DIPOL, dirigió la Policía Fiscal y Aduanera y hoy es consultor internacional en seguridad. Y nada más y nada menos que tiene un nuevo bebé, un nuevo libro. Y vamos a hablar sobre eso aquí en Desde Adentro. General, qué bueno verlo nuevamente. ¿Cómo está usted? Un gusto verla. ¿Cómo le ha ido? No, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias. Le decíamos que está estrenando libro. Sí, es el así segundo, ¿verdad? Es el segundo. ¿Y de qué va más o menos este? Bueno, este libro, digamos, tiene un título que lo hemos denominado ¿Podremos derrotar a la hidra de 1000 cabezas? Precisamente resultado de una de mis columnas de opinión que fue galardonada por la Corporación Excelencia de la Justicia en el año 2021 como una de las mejores en contribución a la justicia. Y hablamos de la hidra, de este personaje mitológico o este monstruo del inframundo que simboliza... O sea, que tiene como muchas cabezas, ¿no? Muchas cabezas y simboliza la vitalidad y la proliferación del mal y que tiene esa capacidad de regeneración. Hércules le cortaba una cabeza y se reproducía en dos, pero además reproducía el veneno y con ese veneno que botaba mataba a la gente y mataba al resto de animales del inframundo. ¿Y esa metáfora va con qué hoy por hoy? Precisamente el subtítulo del libro corresponde a que me resisto a aceptar que seremos incapaces de salir de este ciclo interminable o inacabable de corrupción, de criminalidad y de violencia, que son esos males que se regeneran cotidianamente en nuestro país y también en Latinoamérica y el Caribe. Pero los hechos nos demuestran lo contrario, general. No sé si yo soy tan positiva como usted o también me quiero resistir a pensar, pero los hechos en el mundo y sobre todo en nuestra América Latina nos demuestran que vamos como hacia el otro lado. Crimen organizado, usted debe saber más que yo, jueces comprados, el narcoterrorismo, las democracias tan débiles en nuestra región, pese a que usted se resiste a creer. ¿Cómo ve el diagnóstico? Sí, yo creo que el libro precisamente por eso busca no ahondar en el pesimismo, sino enviar un mensaje de esperanza. Y obviamente la conclusión es la que voy a dejar a los lectores, pero es que si seguimos como vamos, como tú lo has descrito claramente, no vamos a derrotar esa hidra de 1000 cabezas. Y por el contrario, Latinoamérica y el Caribe y Colombia seguirán siendo el hábitat perfecto para que esta hidra siga sobreviviendo. Y Latinoamérica y el Caribe, tú lo has dicho, y Colombia sigue siendo la región con los peores indicadores en materia de criminalidad, de corrupción, de violencia, una criminalidad cada vez más violenta que viene precisamente afectando el empleo, el desarrollo, la integridad de las personas, el comercio internacional, la integridad de los estados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro continente se ha vuelto ese lugar propicio para el crimen organizado? Decía la general Richardson en una entrevista también que tuvimos que abrieron su portafolio. Es decir, antes era como las drogas, el narcotráfico. Ahora hay un portafolio de delincuencia, de crimen. ¿Por qué se hizo nuestro continente propicio para eso? Sí, yo creo que hay un factor que ha tomado muchísima preponderancia y son las economías criminales. Economías criminales que en diferentes escalas parten precisamente del hecho de que cada vez más hay un deterioro marcado de principios y de valores desde casa. A veces encontramos como un código familiar proclive al delito, donde hay una competencia entre familias para ver quién se enriquece más rápido, quién tiene el mejor carro, quién tiene la mejor casa, quién tiene el mejor televisor, etc. Y aquí es donde se cimientan precisamente esas subculturas de el regateador, el ventajoso, el avivato, el tramposo, que son esas pequeñas dosis que van generando una subcultura de la ilegalidad. Y creo que aquí en Latinoamérica y el Caribe esto es muy afín a nuestras culturas y a nuestras costumbres, y precisamente lo que hemos visto es que hay muchos empresarios, muchos políticos, muchos líderes, gente del común que actúa en la ilegalidad con apariencia de legalidad.
y que suele negociar los principios e incurrir en estas actividades cotidianas y pequeñas que mencionamos porque de alguna manera generan un mal ejemplo para las nuevas generaciones y generan precisamente esa subcultura de la ilegalidad. Ahora, es como un todo, ¿no? Usted ha puesto el énfasis en la familia, ¿no? Qué importante eso, en la educación a nuestros hijos. Pero uno de los capítulos que me llama la atención de su libro habla de una palabra que está de moda por llamándolo metástasis. Y hay casos en América Latina y uno en Ecuador de una investigación que se llama Metástasis, donde hasta los jueces general están metidos en el tema del narcotráfico. Esa metástasis es muy difícil de parar cuando hay políticos, jueces, senadores, congresistas. A veces llegan hasta, hay presidentes presos en Estados Unidos. Esa metástasis es muy difícil, ¿no?, de combatir. Sí, es como su nombre lo indica, es el problema crónico de la corrupción. Es lo que genera desconfianza, genera incredulidad y lo que precisamente ha hecho que en otros países, como ocurre ahora en Colombia, se está buscando como una especie de un outsider de la política. Es decir, está desprestigiada la clase política tradicional, el actual gobierno está involucrado en unos escándalos muy serios de corrupción y el pueblo, la población en general, está incrédula frente a lo que puede ser ese cambio que se prometió en alguna oportunidad. La corrupción, según estadísticas autorizadas, indica que puede costarle anualmente a la sociedad 3.3 trillones de dólares. Y un estudio reciente de Europol indicó que más del 60% de las organizaciones criminales acuden a la corrupción para lograr esos propósitos criminales, para lograr esos ingresos ilegales. Y la corrupción es precisamente por eso la hidra, la cabeza de la hidra del mal, porque la corrupción es el principal factor del delito, de la criminalidad, de la violencia. Lo he dicho de manera reiterada, donde hay corrupción, hay contrabando, hay comercio ilegal, hay delito, hay fraude, hay falsificación, hay criminalidad y hay violencia. Y si no logramos llevar por lo menos a unos estándares mínimos, ojalá eliminar y mitigar la corrupción, difícilmente podremos solucionar los problemas de criminalidad y de violencia que hay en nuestro país y en la región. Continuamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. Lo decíamos, usted ha trabajado mucho, por supuesto, en Colombia, una carrera muy importante, pero también ha mirado la región y ha estado con los ojos puestos en la región. ¿Usted imaginó, por ejemplo, ver el Ecuador alguna vez en el momento en el que está viviendo, general? Bueno, ¿O era un caldo de cultivo? Era un caldo de cultivo, así es. Era básicamente como un virus en la sombra, que es el título precisamente de otro capítulo. No, de un colega muy importante, okay. Una obra que escribió en Chile, okay, que se denomina El virus en la obra, precisamente del autor Pablo Ceballos, que es uno de los analistas más importantes que tiene Chile en estos momentos, y que tal y como tú lo describes, Andrea, Ecuador, básicamente en 3 años, tocó el techo. Es decir, se exacerbaron todos las causas, los problemas, los síntomas, los hechos de violencia y de criminalidad que los llegaron precisamente a un estado grave de polarización y de afectación a la sociedad, el asesinato, como tú lo has dicho, de un candidato presidencial, unos problemas carcelarios tremendos, y tiene además a los puertos de Ecuador, como el de Chile, Guayaquil y San Antonio, en los primeros puertos desde donde se exporta cocaína en el mundo. Y en unos puestos que hoy tienen unos indicadores de criminalidad por encima del 40%. Y lo acabamos de ver en Chile igualmente. Chile está muy preocupado porque puede llegar... Lamenta, porque el otro caldo de cultivo es Chile, también no lo podríamos creer. Perdón, lo interrumpí. Entonces Chile está muy preocupado, todas las instancias allí, tanto el sector público como el sector privado y la sociedad en general, porque están comenzando a tener evidencia de síntomas como los que comenzaron en Ecuador hace unos pocos años. General, la pregunta del millón es cómo llega un país a estos momentos, cuando era una tierra de paz, próspera económicamente, como en el caso de Chile. Hay mucha gente que, bueno, uno siempre pregunta eso porque quiere la respuesta. ¿Cómo llega un país a este momento? Sí, se avisó, se sabía, instituciones débiles, democracia débil. ¿Cómo llega un país a eso? Andrea, precisamente me llama un poco a uno de los puntos cruciales del libro. Los 3 factores que contribuyen a que no podamos precisamente ser capaces de derrotar
a esa hidra del mal, a esa hidra de mil cabezas. El primero de ellos, la corrupción. Donde hay corrupción hay delito, hay delincuencia, hay fragilidad institucional. Segundo, la fragilidad institucional. Si las instituciones no desarrollan la capacidad, si no aprovechan la experiencia de otros países, de otras autoridades, y si no hay un trabajo de movilización conjunta de todos los sectores de la sociedad, la academia, el sector privado, la comunidad internacional, el sector público, en el propósito de avanzar en la misma hoja de ruta para contener esos indicadores de criminalidad y violencia, tendremos otro factor que contribuye precisamente a esta problemática. Y el tercero es la resiliencia y la capacidad de evolución, de reacomodamiento y de potencial que ha adquirido el crimen organizado transnacional. Ellos ahora funcionan como redes complejas, en algunos lugares están asociados, en otros están confrontados. Inside Crime acaba de inventariar 436 organizaciones criminales que actúan en Latinoamérica y el Caribe. La mayoría de ellas vinculadas con el narcotráfico, pero también con la explotación de inmigrantes, con la trata de personas, con el tráfico de órganos, con el comercio ilegal, el contrabando, con el tráfico de armas, con la economía, el lavado de dinero y las economías criminales en general. Entonces son cerca de 436 organizaciones criminales que hoy están operando con mafias albanesas, italianas, europeas, asiáticas, que hoy están buscando precisamente una especie de holding criminal, donde se trae heroína de Asia, se lleva cocaína de Latinoamérica, se traen drogas sintéticas, se comercializa con fentanilo, con el propósito de hacer del mercado de las drogas un verdadero emporio criminal que les permita incorporar esos dineros ilícitos en el sistema financiero y de comercio internacional. ¿Y cómo monetizan ese dinero? A través del contrabando, a través del comercio ilegal, que es el que menos dificultades y el que mayores facilidades e ingresos les genera a los narcotraficantes y a los contrabandistas. Diríamos es un negocio redondo. Así, es un sistema de economía criminal. Exacto. Denos unos tips, así como usted dice, este libro no va hacia lo negativo, pero hacia lo positivo. ¿Sí se puede combatir todo eso? Solo con empezar a luchar, por ejemplo, contra la corrupción. ¿Sí se puede? ¿Sí podemos? Mientras siga el estado de cosas que hoy en día tenemos en nuestro país y en la región, difícilmente lograremos a corto o a mediano plazo un cambio diametral en esta situación de corrupción, criminalidad y violencia. Mientras sigamos con un liderazgo, una dirigencia política y una clase política tradicional desgastada, donde los niveles de desconfianza y de incredulidad son altos, yo creo que difícilmente podremos avanzar. Y mientras no haya mayor sensibilidad, compromiso y voluntad del ciudadano común y corriente, de la sociedad en general, del sector privado, en el propósito de contribuir, también de levantar su voz y de entender que hay que no solamente aportar desde el conocimiento, sino también con acciones, en el propósito de cambiar este estado de cosas negativo que tiene en nuestro país y que tiene la región. Si todos no trabajamos en función de hacer el papel de Hércules y de Yolao, que fue quien le ayudó a destruir la hidra de mil cabezas, difícilmente podremos hacerlo, porque la hidra se regenera y requiere de un esfuerzo, de una estrategia y de una movilización de energías positivas, efectivas y armónicas que permitan precisamente golpes determinantes y cambiar de manera estructural. Y no solamente a través de la prevención y del diálogo y de mensajes pacifistas, sino también a través de carácter, de firmeza, restableciendo el ejercicio de autoridad que es tan importante para que los criminales precisamente reciban y sean notificados de que sí existe una autoridad que es capaz de doblegarlos y de someterlos. Restableciendo la autoridad, dice usted, y con firmeza. En Colombia hay muchas críticas en estos momentos a la fuerza pública, digamos, de los militares y la policía, porque dicen que el Estado los tiene atados de manos. ¿Usted concuerda con eso? A ver, yo creo que, y lo hablé en alguna oportunidad de manera personal con el actual director general de la policía y también con el ministro de Defensa, en una invitación que me hicieron a su oficina, y les manifesté de manera directa y honesta, respondiendo su pregunta de cómo observaban la política de defensa y de seguridad y a la Policía Nacional, les dije que efectivamente la creencia de los empresarios, de la gente con la que nos conectamos, inclusive de la comunidad internacional,
es que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional están maniatadas, que ha habido mensajes que le permiten a la población, a la sociedad, entender que hay inacción y que no tienen garantías, no tienen la suficiente protección y garantías especialmente en el propósito de proceder. Pero yo quiero decirle que últimamente he visto un cambio significativo. Cuando vemos todos los días mensajes del director general de la policía notificando golpes contundentes contra el crimen organizado, creo que sí hay un avance positivo en la lucha frontal contra el crimen organizado. Particularmente lo estamos viendo así contra los grupos terroristas, los narcotraficantes y otras organizaciones criminales en nuestro país, las disidencias, etc. Pero esos esfuerzos de las autoridades tienen que ir acompañados, esos esfuerzos tienen que ir acompañados de un mensaje de voluntad, de carácter y de firmeza del Ejecutivo, del Ministerio de Defensa, de las cabezas responsables de los organismos de seguridad del Estado. Continuamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. Ahora tengo que hablarle de Venezuela porque también hemos hablado de los políticos, de la democracia, de las instituciones fuertes. Y usted le puso mucho tiempo el ojo a Venezuela, al señor Alex Saab, al testaferro, al tema pues porque ahí no es una dictadura, ahí hay una narcodictadura, como se ha llamado. ¿Usted le ve salida a Venezuela de alguna forma que el 10 de enero después, cuando se dice tome posesión Edmundo o con esa elección de Edmundo y ese fraude electoral del 28 de julio, algo suceda mientras los militares estén como estén, mientras eso sea un narcoestado? Yo creo que difícilmente veremos un cambio abrupto a corto o mediano plazo en Venezuela. Hay un régimen dictatorial, mafioso, hay unos feudos, las Fuerzas Armadas están contaminadas, contagiadas, ya hacen parte precisamente de ese sistema criminal y difícilmente podrán salirse o escaparse de esa caja de Pandora, que es la que los tiene precisamente atrapados en una lógica criminal, en una lógica dictatorial. Entonces, definitivamente, después de haber estudiado e investigado muchos años, tenemos además un capítulo en el libro sobre el vecindario incómodo e inestable y se expresan allí muchísimas de las preocupaciones sobre Venezuela. Porque es que usted fue una de las primeras personas en Colombia y en América Latina que le puso cara a Alex Saab, que después entendimos ese entramado con las CLAP, cómo era el testaferro de Maduro. Tengo que preguntarle, cuando lo sueltan a Alex Saab en Estados Unidos, ¿qué pensó usted? Una decepción absoluta, que este delincuente, porque es un delincuente, fuera utilizado de esa manera por el régimen de Maduro, pero además él no fue utilizado, sino que aprovechó también esas circunstancias para convertirse en un alfil importante del régimen con estatus diplomático, pero además ahora como el responsable de las grandes inversiones extranjeras para el país, pero además que fue mostrado como un redentor, digamos. Entonces, este fue un tema que trabajamos de manera y conversamos de manera muy reservada con las agencias federales de los Estados Unidos, con quienes trabajamos estas investigaciones contra Alex Saab, y ellos básicamente se limitaron a responder que había sido una decisión política, detrás del interés general de conservar unos intereses tanto de Estados Unidos como de Venezuela. Obviamente este fue un mensaje que generó, como lo he dicho, bastante decepción, desánimo. Además, recibí muchísimas llamadas de investigadores que trabajaron conmigo, tanto a nivel nacional como internacional, el tema de Alex Saab. La evidencia está allí, los procesos siguen activos, simple y llanamente fue o se le concedió esta inmunidad por parte de los Estados Unidos, pero sigue siendo investigado y perseguido internacionalmente. La región convulsionada, porque eso no podemos negarlo. ¿En su libro encontramos respuestas? Sí, ese es el sentido propositivo del libro, que el libro coloca los puntos sobre los problemas más graves, especialmente la corrupción, la criminalidad, la violencia y la fragilidad institucional. Pero allí planteamos sobre esos problemas de manera muy enfática, digamos, y muy determinante, las intimidades de esos problemas. O sea, no son investigaciones, artículos o
análisis que se realizan con un sentido diplomático. No, ahí hay Si no, se le coloca todo el herramientas. carácter y toda la firmeza para desnudar el problema, esos graves problemas. Pero cada uno de estos acápites dentro del libro tiene propuestas. Precisamente de eso se trata. Por ejemplo, en el tema de corrupción, hemos ensayado referendos, la Secretaría de Transparencia sigue siendo una unidad estática, básicamente sin herramientas. Tuvimos el cartel de la toga, tuvimos el SAR anticorrupción contaminado, tenemos las familias presidenciales vinculadas con actos de corrupción, las campañas políticas contaminadas, Odebrecht, etc. El caso del contrabando y la reciente red de policías y de fiscales y de funcionarios corruptos que fueron desarticulados después de la captura del Pitufo, del Bendecido y alias Pacho. Entonces, comisiones internacionales, mientras lo escucho, comisiones internacionales contra la corrupción funcionan, por ejemplo la de Guatemala, la que hubo en Guatemala, ¿eso aporta, ayuda? Hay países que lo piensan y dicen, bueno, pero ¿y la soberanía? Pero que Naciones Unidas esté así. Yo creo que el gran problema de este tipo de comisiones es que terminan ideologizadas y terminan tomando decisiones y realizando persecuciones solamente en una dirección. Porque muchas veces las personas que se nombran al frente de estas instituciones tienen un sesgo muy marcado y tienen un origen político. Y ahí está el grave error. Cuando la lucha contra la corrupción se politiza o se ideologiza, pues vamos a tener unas decisiones sesgadas y en vez de solucionar y aliviar y transmitir decisiones que generen esa sensación de tranquilidad y de esperanza para la población, pues surge y se genera el efecto contrario. Es decir, de desánimo, de fractura institucional, de polarización y de persecución solamente hacia un lado de la sociedad o de la clase política. Y no se persiguen a todos por igual. Y es básicamente lo que estamos viendo en Colombia. Los mismos medios de comunicación se han encargado de develar ese sesgo de la justicia cuando se generan beneficios, principios de oportunidad o cuando se fortalece o se movilizan los esfuerzos de búsqueda solamente en una dirección, mientras a otros precisamente les cae todo el peso de la ley y de hecho no se les brindan las garantías suficientes en el marco del debido proceso. Este es un segundo libro, ¿viene un tercero? Bueno, esa es la idea. Yo quiero escribir bastante sobre inteligencia, que es mi pasión, sobre como la historia de la inteligencia en el país, de algunos desafíos en materia de inteligencia estratégica, no solamente para Colombia y para la región, pero también hicimos algunos, o tengo más o menos uno en borrador que todavía no hemos culminado, sobre el ADN de la mente criminal, cómo desentrañar esos grandes delincuentes que ha habido en Colombia, que ha habido en el mundo en general y cómo lograron los servicios de inteligencia y de investigación llegar a esas mentes criminales, a desentrañar esas mentes criminales y a develarlas y llevarlas a la justicia. Pero sí seguimos en esa tarea de seguir, de escribir, que es tan importante, y servir desde allí. General, exacto. pues pendiente de su tercero, estaré, ahí voy con el segundo y seguramente pues seguiremos hablando a lo largo de esto porque en esta región convulsionada se necesitan voces reposadas también. Así es, no. Muchas gracias, Andrea. No, fue un gusto que nos hubiéramos Un gusto visto de verlo. nuevo y gracias por la invitación. Que esté muy bien, sigamos por acá, gracias.